Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabou de L4F y en esta ocasión queremos presentaros el análisis de Amrabat, un centrocampista que hay que tener muy en cuenta si quieres dominar el mediocampo. Amrabat ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial y sus grandes actuaciones han permitido a su selección lograr un cuarto puesto histórico para el combinado africano y se ha destapado como uno de los mejores jugadores en su posición. Personalmente a nosotros nos encanta. Eso sí, antes de seguir con el análisis me gustaría que nos dejes en los comentarios qué futuros futbolistas te gustaría que analicemos y recordarte que tenemos una lista llamada Más IQ Fútbol donde tenemos un montón de análisis y por lo tanto te recomendamos estar suscrito para mejorar como futbolista en este aspecto y en otros muchos. Sofiane Amrabat siempre ha sido un buen jugador, aunque para muchos era un completo desconocido antes de Qatar. Ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en la Serie A, primero en el Hellas Verona y posteriormente en la Fiorentina. Pero ha sido en esta Copa del Mundo donde ha demostrado a todos el gran futbolista que es y lo que es capaz de dar. Amrabat se ha convertido en la piedra angular de la Marruecos de Regragui, un jugador con grandes dotes defensivas y un buen rigor táctico que ha sido uno de los líderes de Marruecos en el Mundial. Siempre estaba bien colocado y su gran capacidad para robar y salir rápido con el balón le han dado un valor incalculable a la selección. El perfil de Amrabat fue muy valioso en esta pasada Copa del Mundo. Marruecos se caracterizó por defender con un bloque medio bajo y allí Amrabat ejercía como coche escoba, siendo el primer centrocampista en saltar a la presión. Escoltado por Onuaye y una línea de atrás liderada por Saiz y Aguer, Regragui consiguió confeccionar un entramado defensivo casi infranqueable para los rivales. Como veis por estas estadísticas de StatsBomb, Sofiane Amrabat es un futbolista muy completo en muchas facetas del juego. Aquí podemos ver todos los datos y cómo esta pedazo de gráfica nos da información muy valiosa. Te la dejo aquí unos segunditos para que la veas. Además, su gran habilidad y manejo con el balón le permitía a los suyos lanzar rápidos contragolpes y generar ocasiones claves para su equipo. Tiene un gran talento para el regate, lo que le permite superar líneas de presión, además de crear superioridades en zona de finalización. Por ello, le hace un futbolista muy completo. El partido frente a España fue una masterclass del marroquí, no sé si lo recordáis. Secó a la zona ofensiva de la selección y eso le permitió que solo le disparasen a puerta dos veces durante 120 minutos de juego. Amrabat estaba en todas partes y eso le impidió a España hacer juego con brillantez. Era el primero en saltar hacia Busquets y eso le impedía a España circular con el balón. Por cierto, tenemos varios análisis de Busquets que dejamos aquí arriba y en la descripción. Por ello, en una de las facetas que más ha destacado es en la cantidad de recuperaciones que ha realizado durante el Mundial, lo que le ha dado mucha calma y tranquilidad a su equipo, a la vez que le ha permitido crear ocasiones para él. Probablemente ha sido el mejor pivote del Mundial y es el encargado de hacer ese trabajo sucio, pero que tanto valor le dio a Marruecos. Aquí vemos un total de 39 acciones defensivas, las cuales incluyen llegadas, robos, faltas cometidas, bloqueos, aclarados o intercepciones. Para finalizar y antes de entrar en el análisis en vídeo, destacamos su gran capacidad física, lo que le ha permitido estar presente, como te decimos, en todas las zonas del campo. El marroquí se movía como un pulpo y tenía muy sometidos a los rivales. Ante Portugal también dio otro recital y solo la pegada de Francia pudo con ellos. Se mostró como un combinado muy competitivo y muy difícil de batir y eso se veía reflejado sobre todo en Amrabat. Ahora vamos a ver qué ha aportado Amrabat a Marruecos en Qatar y qué puede aportar este futbolista en el resto de equipos que pueda ir. 1. Dotes defensivas. Es su principal virtud y ahí se ha hecho fuerte en Marruecos y es donde ha podido explotar mejor todas sus virtudes. Lo cierto es que Amrabat es un futbolista muy inteligente tácticamente y eso le ha permitido a Regragui poder confeccionar un entramado defensivo en torno a él. Ha sido el jugador más importante de Marruecos junto a Bono.
Regate. Ahí es donde puede haber sorprendido más. Pese a su gran envergadura, 1,83 y su poderío físico, Amrabat es un jugador muy hábil con la pelota. Lo vemos girar sobre sí mismo con movimientos y controles que recuerdan al mismísimo Xavi y que tanta vida le han dado a su selección durante el Mundial. Tenemos otro análisis de Xavi aquí arriba a la derecha y en la descripción. 3. Pases. La gran visión de juego que tiene el centrocampista no es nueva. Eso le ha permitido a Marruecos salir rápido a la contra. Con jugadores rápidos al espacio como Boufal o En-Nesyri, sus balones largos le han dado mucho oxígeno a Marruecos en situaciones de adversidad. Como veis, el partido frente a Portugal es una prueba de ello. 4. Polivalencia. Durante el Mundial hemos visto a Amrabat rendir en varias posiciones y varios esquemas de juego, aunque donde mejor rinde es como pivote. Ha dado un nivel muy alto tanto como interior e incluso como tercer central, en varias fases del encuentro, siendo el encargado de salir con balón y ejercer nexo entre el centro del campo y la defensa. Amrabat es un jugador todoterreno. El despliegue físico que ha realizado ha sido una locura, denotando la importancia que tiene esta preparación física en los futbolistas actualmente. Como ya sabrás, nosotros nos encargamos de aumentar el rendimiento de muchos futbolistas tanto de manera presencial como online. Por ello te voy a dejar aquí un enlace por si tú quieres pasar al siguiente nivel con nuestros programas, packs de entrenamiento o asesorías personalizadas premium, donde te haremos alcanzar tu máximo nivel en el mejor tiempo posible y siempre pensando en tu rendimiento como futbolista. Realmente Amrabat suena y sonará para muchos equipos si mantiene este nivel. Por ello me gustaría que me dejes en los comentarios dónde piensas que regalará y si crees que va a dar un buen rendimiento. A nosotros, como te decimos, nos encanta y creemos que puedes aprender un montón de cosas sobre él. No sabemos dónde estará su techo, pero lo que sí tenemos claro es que Amrabat ha llegado para quedarse y que este gran mundial le va a servir para despegar del todo. Así que nada más, equipo, te agradeceríamos que nos dejes tu me gusta, que compartas tu opinión y que, como no, enseñes a este vídeo a todos tus conocidos y amigos que pueda interesarles a Amrabat. Ha sido un placer, te vemos en siguientes vídeos y un abrazo de tu amigo Alejandro Sabou.